Bien, ya estamos otra vez aquí con los temas de libros históricos y vamos a ocuparnos de la teología de los libros de Samuel. Lo he enfocado en primer lugar con los tres personajes emblemáticos que articulan el relato y después con algunos temas que complementan y vertebran la teología de los libros, como por ejemplo el tema de la monarquía en general o la posición clave teológica de Jerusalén o el triángulo ético y la dinámica del perdón, que también son elementos muy importantes en la teología de los libros de Samuel. Iremos viéndolo, a ver cómo podemos hacerlo, extendiéndolo un poquito más, pero sin tampoco llegar a los niveles que hacemos pues en la facultad o incluso en presencial. Bueno, en presencial nunca llego a explicar esta parte porque no me da tiempo en clase, pero bueno, este año ya que estamos consiguiéndolo, pues vamos allá. Bien, Samuel aparece caracterizado con los rasgos de profeta, juez y sacerdote. Fíjate bien, una triada importante. Está dentro de los jueces, es profeta, por lo que veremos ahora, y además ejerce funciones sacerdotales. Bueno, primero de Samuel 7, por cierto, está pegado al 7 a Samuel, podéis corregirlo apartándolo un poquito en el guión. Habla de Samuel como juez y registra una gran victoria obtenida por él contra los filisteos. Es decir, es un juez en la línea de los jueces mayores, como un caudillo militar. Esto podría hacer pensar en lo que acabo de decir, en un juez libertador en la línea de los llamados jueces mayores. Pero en realidad, los autores deuteronomistas no presentan a Samuel como un jefe militar ni como un caudillo libertador. Sería erróneo ofrecer esta imagen, sino que su función principal es la de mediador entre Dios y el pueblo. Esto lo asemeja a Moisés en cierto sentido, ¿no? La judicatura de Samuel está más bien en la línea de los jueces menores. Según dan a entender algunas expresiones de 1 de Samuel 7, también están muy juntas aquí, 15, 17 y 25, 1. Por tanto, tenemos aquí Samuel iba y juzgaba a Israel en tal sitio, en tal otro, y indicaciones geográficas, ¿no? De acuerdo con 1 Samuel 12, 1 al 5, Samuel habría ejercido su función de juez institucional de por vida. No sería un cargo temporal, sino vitalicio. Pero al mismo tiempo que es el último de los jueces, Samuel también es el primero de los profetas. Es un personaje bisagra. Es un personaje bisagra porque cierra la judicatura y da inicio a la profecía preclásica, que todavía no hemos entrado en los profetas clásicos. Bien, su figura está justamente en el punto de partida del movimiento profético que surge aquí dos veces justamente. Yo para no repetirlo, cambiaría la palabra, vais a sinónimos y diréis precisamente, ¿no? En vez de justamente podemos poner precisamente, ¿vale? Con el nacimiento de la monarquía. Bien, yo os voy corriendo un poquito el estilo del guión, que yo no me había, como siempre todo el año lo voy renovando, no me había dado cuenta de este tema, pero bueno, con el nacimiento de la monarquía. Es decir, ¿por qué hace falta que Samuel tenga funciones hasta cierto punto proféticas? Porque a partir de que se instaure la monarquía en Israel, los profetas van a hacer el contrapeso del rey, el que le recuerde al rey sus funciones para con el pueblo y para con Yahvé. El profeta va a ser la voz de la conciencia del rey. La institución monárquica y el profetismo coexisten, como digo, y se complementan, sirven el uno de contrapeso al otro. El profetismo representa el elemento carismático, acabo de decir, el carisma, están invadidos por Yahvé, ¿no? Que recuerda a los reyes que toda la vida del pueblo elegido, o sea, de Israel, con sus instituciones, incluida la monarquía, se hayan presididas y guiadas por la palabra y la mano de Dios. Es decir, el profeta tiene que mostrarle al rey que Yahvé es el que guía al pueblo, el que ha constituido al pueblo, el que lo ha consagrado y el que lleva la historia adelante, que es la mano de Yahvé la que hace todas estas cosas, y la que controla todas las instituciones del pueblo, tanto las religiosas como las políticas, como la monarquía, en este caso, ¿no? Bien. La relevancia mayor le viene a Samuel por su condición de profeta. Como profeta, Samuel habla desde Dios y en nombre de Dios. Es el que tiene esa relación especial con Yahvé y transmite las órdenes que Yahvé da a Israel. Desde
en todos los aspectos. Cuando llegue la hora de instituir la monarquía, pues él transmitirá como quiere Yahvé que se instituya. Cuando llegue la hora de reprobar a Saúl, él transmitirá a Saúl su reprobación. Cuando llegue la hora de ungir a David, él ungirá a David. Es decir, siempre actúa por mandato directo y expreso de Yahvé. Samuel personifica y simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Finalmente tenemos la faceta sacerdotal de Samuel. No solo es portador de mensajes para los sacerdotes, él mismo, por ejemplo, lleva mensajes para cómo tienen que hacer las cosas los sacerdotes, sino que también él mismo ejerce funciones sacerdotales. 1 de Samuel 7, 13, 15. Aquí tenemos estas funciones. Uno de los aspectos más característicos es cuando Saúl usurpa estas funciones por no esperar la llegada de Samuel para ofrecer por un determinado sacrificio. Pero bueno, este textito me lo leéis, el 1 Samuel 7, el 1 Samuel 13, el 1 Samuel 15, esos capítulos que son los que indican dónde tiene funciones sacerdotales Samuel. Con todo, las tres facetas dimensiones de Samuel no son equidistantes. La que tiene más peso es la profética, en segundo lugar la de juez, y finalmente la que tiene menos relevancia es la función sacerdotal. Máxime cuando va a quedar, pues a los autores también tampoco le interesan sustraer esto al sacerdocio aronita. Bueno, hemos visto ya un poquito esta figura de Samuel que tiene importantes tintes. Yo no quisiera acabar con Samuel sin dar una pinceladita a su figura. Textos interesantes como su vocación, como la vocación de Samuel, pues pueden darnos un elemento interesante para ver qué bien maneja la narrativa los autores de Deuteronomista en algunos de sus pasajes. Si nos vamos a la vocación de Samuel, estamos en el libro primero, capítulo... Aquí está, Samuel en Silo, sí, aquí lo tenemos. Bien. Y vamos a ver, estamos en el capítulo tercero, al comienzo del capítulo tercero. Quisiera yo dar una notita sobre esto. Samuel está sirviendo en el santuario de Silo, a la orden del sacerdote Elí. ¿Por qué sirve allí? Porque su madre, Ana, una mujer estéril, un tópico en el Antiguo Testamento, ha pedido en ese mismo santuario a Yahvé que le conceda la fertilidad, porque era injuriada por su rival Fenina, mujer del Cana. El Cana es el marido de Ana, me imagino que lo habéis leído en los textos. Así que Ana, al conseguir el favor divino y tener el hijo, lo ofrece en voto de nazireato. Es nacir desde el seno de su madre. De hecho, el nombre de Samuel, Shmuel, indica Yahvé, Dios ha escuchado. Dios ha escuchado la oración de Ana y es consagrado desde su nacimiento. Está sirviendo a Eli en el templo y de repente recibe la vocación. Pero es muy interesante el versículo 1, la segunda parte. Dice: en aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Fijaos bien, ¿qué ocurre? El periodo de los jueces ha agostado la frescura de la relación del pueblo con Yahvé, de manera que la comunicación con el pueblo está muy mitigada, no hay visiones, no hay palabras, y es interesante porque el versículo 2 continúa, pues, habla de que Elí estaba acostado, etcétera, 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 se iba durmiendo porque no podía ver, y dice al inicio del versículo 3, no estaba aún apagada la lámpara de Dios. Eso que parece un versículo insignificante, que es la lámpara del santuario, va a ser una referencia clara a lo que en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 7, que lo explicaremos más adelante, será la promesa a la dinastía davídica. No se apagará la lámpara de Dios para la dinastía de David nunca. O sea, la palabra es infrecuente, pero la esperanza para el pueblo no se acaba. El plan salvador de Yahvé no se termina nunca. Hay pocas visiones, hay pocas palabras, pero aún sigue encendida la lámpara para crear un plan alternativo y redimir dentro de él, de ese plan, al pueblo. Y así es la vocación de Samuel, cuando Yahvé lo llama varias veces, y finalmente pues Samuel lo que hace es transmitir un oráculo en el que denuncia la iniquidad de los hijos de Elí y en el que pues reprueba a Elí como sacerdote y a sus hijos. Después tenemos todos esos episodios que yo hablé del arca, que no vamos a entrar más, y Samuel también es un personaje curioso porque al final de su vida, aparte de elementos interesantes como la unción de David, al final de su vida
no al final de su vida, sino post-mortem, aparece el episodio de la caída de Samuel con la pitonisa de Endor, que veremos después, regresa del Sheol para anunciar su futura muerte a Saúl y su ejército, cosa que veremos un poco más adelante. O sea, Samuel tiene un recorrido interesantísimo en este texto. La unción de David también es muy importante porque aparece uno de los elementos clásicos de la teología deuteronomista. Yahvé no ve como los hombres, Yahvé ve el corazón. Así que los hijos más imponentes, más fuertes, más robustos de Jesé no son ungidos, ya lo veremos, y sí lo es David. Bueno, pues esto por lo que respecta a la figura de Samuel. Vamos a ver a otro gran personaje que tenemos por delante, que es el rey David. David, rey ideal. Ya hablábamos el otro día que David tiene en estos textos una trayectoria ascendente que le llevará a convertirse en el prototipo del rey ideal, incluso a posteriori en el prototipo del Mesías. Bien, más que pretender legitimar una dinastía con esta trayectoria, lo que se persigue es crear una imagen de David antitética al monarca rechazado Saúl. Es decir, ahí lo tenéis escrito en el guión. No se quiere tanto legitimar la dinastía davídica frente a la saúlida como usar esta trayectoria y el cambio dinástico para crear una imagen de David que sea el polo opuesto de la que nos ofrecen los textos de Saúl, en orden a mostrar el protagonismo de la elección divina a través del mecanismo de la unción y de la mediación de Samuel. Esto es muy interesante, sí. ¿Qué pretende el autor? La trayectoria ascendente y descendente tiene como elemento causal la elección divina de David y el rechazo de Saúl. Si Yahvé está contigo, tu trayectoria siempre es ascendente. En su contrario, si Yahvé te ha rechazado, tú bajas enteros constantemente. Bueno, la elección divina es la que protagoniza esto. La imagen de los dos monarcas, el rechazado y el elegido. Y también la figura de Saúl como transmisor, como que pone de relieve esta elección y este rechazo. Bueno. Bien, David es, Samuel digo en medio, David es rey, aquí está repetido, David es rey, tiene que quitar uno porque está repetido aquí en una rata. David es rey porque Dios lo quiere así, es decir, es Dios quien lo ha elegido, por tanto David es rey por la elección. En tanto que Saúl también es rechazado porque Dios lo quiere así, por voluntad divina. ¿Sí? Hay un elemento misterioso de la voluntad de Yahvé en el que uno es rechazado y otro elegido. Abundaremos bastante cuando veamos el personaje de Saúl en su rechazo y en los porqués. Pero de momento sabemos que David es el que va a suplir a Saúl. El autor quiere resaltar que Yahvé, a través de su emisario, o sea, de Samuel, controla el destino incluso de aquella institución que pretendía suplantar su señorío en el pueblo. También es un dato muy importante, porque cuando el pueblo le pide un monarca y Samuel se enfada porque se lo piden, Yahvé le dice a Samuel: déjalo, no te preocupes por ello. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No me quieren a mí como rey. ¿Sí? El pueblo al pedir un monarca está, en cierto modo, renunciando al señorío, a la monarquía de Yahvé sobre él. Por tanto, pretendía suplantar a Yahvé en el control de sus vidas. Y sin embargo, Yahvé controla esta institución con la que ellos pretendían desplazarlo. Es lo que el autor quiere mostrar. Así, la monarquía no aparece como una alternativa a Yahvé, sino como una posesión suya. Es Yahvé quien se la ha otorgado al pueblo. En la persona primero de Saúl y ahora en la persona de David. Bueno, seguimos abundando en el personaje de David. Adornado de las mejores cualidades físicas, sociales y políticas. La física la encontráis rápidamente desde la unción. Era un muchacho rubio, guapo, de buen color, etcétera, 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 ¿no? Y además sociales, es una persona que cae bien a los cortesanos de Saúl, a la familia de Saúl, al ejército, al pueblo, etcétera. Y además también tiene unas cualidades políticas. Sabe moverse en la corte, es además un excelente militar, etcétera, ¿no? David obtiene rápidamente el favor del ejército, de los funcionarios del pueblo. Ahí tenéis las citas, ¿no? E incluso de los hijos del rey. ¿Veis? 18.5, 18.1, 18.20. Tenéis los textos. El autor se apresura a subrayar
que la causa de esto es que Yahvé estaba con él, efectivamente, 18-12. Yahvé va ganando amigos porque Yahvé está con él. De hecho, esto lo dice en un comentario que hace Saúl, y se dio cuenta Saúl de que Yahvé estaba con David y a partir de ahí empieza a cogerle manía, ¿vale? Pero el autor deja caer que esto ocurre porque Yahvé estaba con David y no con Saúl, y por tanto el triunfo inmediatamente le viene por esto. Bien, David posee las tendencias y el control sobre el pueblo, de la que Saúl carecía. Esto es interesante porque cuando uno lee el ciclo de Saúl, que lo leeremos después, vamos, lo veremos por la pluma porque el tiempo que tenemos es el que tenemos. Los episodios sobre Saúl van viendo que este es incapaz de controlar al pueblo. De hecho, desobedece a Samuel y no le espera porque cree que si no hace pronto el evento y los sacrificios, perderá el control del pueblo, no logrará retener al pueblo. Esa incapacidad para controlar al pueblo que se le aprecia en Saúl, que veremos un poquito más adelante, sí la tiene perfectamente David. Por eso que digo que es el contrapunto, el elemento contrario a lo que representa Saúl en el texto. La estima de todos tiende a legitimar las pretensiones regias de David. En este sentido, destacan sus desposorios con la hija del rey. Claro, los autores van legitimando, primero por el cariño de la gente y después porque la propia hija del rey, Mical o Micol, según las transcripciones, se enamora de él y el rey y al final, después de X peripecias, consigue casarse con ella. Bueno, la hija del rey, al casarse con la hija del rey, es introducido en la familia real. Y además tiene otro punto importante, sus relaciones con el hijo de Saúl, con Jonatán, que aparecen muy trazadas, también muy delicadamente trazadas en el texto. Ambos, Jonatán le toma mucha estima a David a él, hacen un pacto, Jonatán lo salva de las insidias de su padre Saúl. Y bueno, la amistad entre David y Jonatán es de las más firmes en el Antiguo Testamento. De hecho, habría un paralelismo con Jonatán, y diría yo, me atrevería a ver, y Juan el Bautista. Jonatán se quita sus uniformes militares, sus atavíos, y se los entrega a David cuando le dice aquello de tú serás el rey, yo seré tu segundo. Finalmente esto no se consumará porque Jonatán morirá junto a su padre en la batalla de Gelboe. Pero bueno, es un perfil interesante la relación de David con el hijo de Saúl, con Jonatán. Bien. Este último, como digo, Jonatán, funciona como contrapunto de Saúl. Es decir, ¿por qué Jonatán tiene esa amistad y ese cariño a David? Porque es el contrapunto de Saúl, cuyo perfil no puede ajustarse a David. Claro, el perfil de Saúl, que es el contrario, no se podría ajustar nunca a David. Hace falta un perfil que se ajuste. Esta idea se expresa con la imagen de no poder usar su impedimenta. Primero de Samuel 17, 38, 39. Fijaos bien, cuando David va a enfrentarse a Goliat, el rey Saúl dice, bueno, ya que te vas a enfrentar al campeón de los filisteos, por lo menos ponte mi uniforme, que puedas enfrentarte a él con garantías. Se lo pone y es incapaz. Dice él, no estoy entrenado con esto, me caigo, no puedo usar el uniforme. Sin embargo, cuando Jonatán le da su ropa real y su armamento a David, que es lo que ya he dicho antes, concertando con él un pacto, 1 Samuel 18, 3, 4, a través del cual lo reconoce como futuro soberano, también lo he dicho yo, 1 Samuel 20, 13, 17, vemos que el modelo sí se ajusta, la ropa de Jonatán sí le va bien, el modelo, por tanto, Jonatán sería el modelo al que se ajusta David y que legitima su ascenso al trono. Un miembro de la familia real, el hijo, el heredero, va a legitimar el ascenso al trono de David. Esto es muy importante porque al autor le conviene que David no sea un advenedizo que ha saltado al poder. Aunque no sea querido por Saúl, sin embargo presenta a su hijo Jonatán como aquel que le tiene enorme afecto y su herencia, al ser el heredero dinástico, es transferida por el propio Jonatán a David. De hecho, uno de los reproches que le hace Saúl a su hijo es: mientras el hijo de Jesé esté vivo, tu trono no estará seguro. Y el autor indica aquí cómo realmente pues es Jonatán el que le ofrece su impedimenta y sus ropas reales a David, que sí le van bien, es su contrapunto adecuado. Bueno, antes de seguir con David, cierro el vídeo aquí porque si no, no vamos a poder subirlo porque es muy grande. Hasta el momento.